Hola, hola mis preciosas y queridas tejeartistas, ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cuellito pechera para niños o para niñas también, ¿verdad? Indicado en una talla desde un añito hasta los 5, 6 o 7 añitos. Así, aunque no lo creas, y en el video también te doy las indicaciones para que puedas realizarlo en la talla de adulto. Tan solo con 100 gramos de lana indicada para agujas de 5 milímetros o 4.5 milímetros de grosor y tejido en lana doble en agujas de 9 milímetros. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, en esta oportunidad vamos a tejer nuestro cuello pechera para niño y va desde la talla de 1 año hasta 5 o 7 años, ¿sí? Esta talla puede dar tranquilamente hasta los 7 años. Si tú quieres tejerla en una talla más grande, pues solamente debes de ver nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Y si quieres hacerlo para talla de adulto, solamente debes aumentar 10 puntos más a los 32 puntos que vamos a poner, ¿sí? Entonces, agujas de 8 milímetros, lana indicada para aguja de 4 milímetros, pero la vamos a utilizar doble. Desde que montamos los puntos los vamos a montar doble. Vamos a poner 32 puntos, como ustedes ven que tengo aquí, y vamos entonces a empezar a tejer, ¿sí? Voy a poner a un lado estas agujas y empezaremos tejiendo la primera carrera. Y vamos a tejer todo en punto derecho. Ya saben ustedes que en la primera carrera tomo los puntos por la parte de atrás. Normalmente debería hacerlo por aquí, pero me siento más cómoda así. Como tú lo hagas, estará bien, ¿sí? Vamos a tejer así con nuestra lana doble en agujas de 8 milímetros. Toda esta carrera y la que viene en punto derecho, ¿sí? De principio a fin, así. Vamos a utilizar aproximadamente 100 gramos para este cuello pecherita, porque no solo va a abrigar el cuellito del nene o de la nena, sino que también va a ser abrigador en parte del pechito. La mitad del pecho es lo que va a cubrir, ¿sí? El punto que voy a utilizar aquí, que va a predominar, es un punto calado, pero no es tan calado, es un punto muy bonito. Pero si tú quieres hacerlo en cualquier otro punto, puedes hacerlo en cualquier punto de tu preferencia, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en el que yo voy a utilizar. Bien, termino esta carrera en punto derecho y voy a tejer también la carrera que viene en punto derecho. Bien, miren, hasta aquí he tejido ya 3 carreras, 3 en punto derecho, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, estando por el derecho de mi tejido, es que voy a tejer en la cuarta carrera ya 4 puntos derechos. 2, 3 y 4, ¿sí? Estos 4 puntos serán el borde de mi tejido. Luego voy a empezar con la puntada, que es lo que vamos a repetir a lo largo de nuestro tejido. Un punto derecho, lazada, 2 puntos juntos del derecho por delante. Repito, un punto derecho, lazada, 2 puntos juntos por delante. Un punto derecho, lazada, bueno, yo aflojo así los puntos y luego los tomo por delante, 2 juntos del derecho por delante. Un punto derecho, lazada, también podemos hacer así, 2 juntos del derecho por delante. Y seguimos repitiendo hasta que nos queden 4 puntos en la aguja izquierda. Un punto derecho, lazada, 2 juntos del derecho por delante. Un punto derecho, lazada, 2 juntos del derecho por delante. Un punto derecho, lazada, 2 juntos del derecho por delante. Un punto derecho, lazada, 2 juntos del derecho por delante. Y aquí tengo 2, 4. Cuando tengo estos 4 puntos, los termino tejiendo en punto derecho. Todas las carreras son iguales a la que acabo de tejer. Es decir,
voy a volver a repetir esta carrera hasta tener el largo que necesito en mi tejido. Siempre empezaré tejiendo 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Luego la puntada en sí. Derecho, lazada, 2 juntos del derecho. Derecho, lazada, 2 puntos juntos del derecho. Así por toda la carrera. Y bien, como les decía, vamos a continuar tejiendo la puntada, pero al final de cada carrera debemos de tejer siempre los últimos 4 puntos en punto derecho, ¿sí? Los últimos 4 puntos en punto derecho y los 4 primeros puntos de cada carrera también en punto derecho, ¿sí? 3, 4 y luego empezamos con lo que repetimos durante todo el tejido. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por delante. Un punto derecho, lazada o hebra, como le llames, 2 juntos del derecho por delante. Así hasta tener 4 puntos en la aguja izquierda que se tejen en punto derecho. Vamos a continuar así hasta tener la medida que necesitamos. Bien, he continuado tejiendo como les indiqué esta carrera que se repite a lo largo de todo el tejido y ya tengo esta medida. Miren, voy a contar los relieves que tengo aquí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11, ¿sí? Ahora, si quieren la medida en centímetros, se las doy midiendo desde aquí hasta aquí y son 14 centímetros. Cuando ya tenemos 14 centímetros entonces de esta puntada, vamos a ir con el siguiente paso. El siguiente paso va de la siguiente manera. Vamos a tejer 1, vamos a aclarar la imagen. A ver, esperamos que se ponga muy clarito, ahí está. 2 y 3 puntos derechos y 2 juntos del derecho por delante, ¿sí? Estamos haciendo las disminuciones por el lado derecho de la prenda. Luego tejo 1, 2, 3 puntos derecho y 2 juntos del derecho por delante. 1, 2, 3 derecho y 2 juntos del derecho por delante. 1, 2, 3 derecho y 2 juntos del derecho por delante. 1, 2, 3 derecho y 2 juntos del derecho por delante. 1, 2, 3 derecho y 2 juntos del derecho por delante y terminamos con 2 derechos, ¿sí? Así. ¿Cuántos puntos están quedando en mis agujas? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 puntos de 32. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ir con el siguiente paso, que es tejer en punto de elástico 2×2 y vamos a tejer de la siguiente manera. Empezaremos tejiendo 2 puntos revés, 2 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 puntos derecho, así por toda la carrera hasta el final de esta carrera, ¿sí? Y bien, continúo tejiendo 2 derecho, este sería mi segundo derecho aquí, y termino con 2 revés, ¿sí? Ahora, todas las carreras las voy a tejer así en punto de elástico. Los puntos que veo por el derecho, como estas V's, los tejeré en punto derecho. Y los puntos que veo por el revés, los tejeré en punto revés. Así voy a tejer aproximadamente 18 carreras, ¿sí? Esta sería mi segunda carrera y me faltarían 16 más. Entonces vamos a tejer así hasta tener la medida que necesitamos en punto de elástico 2×2. Recuerden tejer todas las carreras tal y como veo los puntos. Donde veo estas V's o espiguitas es punto derecho, tejo punto derecho.
donde veo estos nuditos es punto revés y tejeré punto revés. Entonces continuamos así hasta completar nuestras 18 carreras aproximadamente. Bien, como pueden ver, estoy por el lado derecho del tejido, por aquí donde se ven las onditas, por aquí donde se ven las cadenitas es el revés, ¿sí? Bien, y he tejido en punto elástico 2×2, como les indiqué, contando desde aquí, desde donde cambio la puntada, calada por el punto elástico, vamos a contar 18 carreras, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, ¿sí? ¿Cuánto tiene esta puntada de elástico en centímetros? Tiene 13 centímetros, ¿sí? Eso es lo que vamos a tejer, 13 centímetros, y de una vez que ya tenemos los 13 centímetros o las 18 carreras, vamos a rematar los puntos por el lado del revés de nuestro tejido y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejo un derecho, un segundo derecho y el anterior pasa por encima. Bien, continúo otro punto derecho y el anterior pasa por encima. Allí disculpen esos ruiditos, que mi nietecito vino por aquí haciendo un poco de ruido. Bien, así vamos a rematar todos los puntos que tenemos en nuestra aguja hasta el último punto. No vamos a ajustar ni vamos a cerrar como otras veces cerramos el punto de elástico, 2 derechos, 2 revés o un derecho, un revés, porque queremos este efecto de un poco abierto el punto. Ahora les muestro por qué. Bien, he rematado así los puntos en punto derecho hasta el último punto y vamos a dejar un medio metro de lana aproximadamente para poder coser con él. Cortamos y pasamos este sobrante por el último punto. Ajustamos muy bien y así es como se va a ver nuestro tejido. Miren, bastante elástico, como les decía, aquí este efecto abierto, no recogido como lo hacemos otras veces. Y aquí el punto calado. La verdad es que se ve pequeñito, pero este cuello pecherita, como les digo, hasta 5, 6, 7 años va a cubrir muy bien. Bien, una vez que hemos terminado esta pieza, tejemos otra exactamente igual, con las mismas dimensiones, la misma cantidad de puntos. Y una vez que ya tenemos las dos piezas, vamos a ir a la unión o a la costura de estas piezas. Bien, ¿cómo vamos a coser nuestros cuellitos? Vamos a encarar los derechos, ¿sí? Vamos a poner el derecho mirando hacia arriba y el derecho hacia abajo, es decir, vamos a encarar derecho con derecho, ¿sí? Y con esta hebrita que nos ha quedado aquí de la lana, que hemos dejado al momento de rematar los puntos, vamos a ensartar y vamos a coser toda esta parte que está tejida en punto de elástico, es decir, hasta aquí. Voy a sacar mi marcadorcito que tengo aquí. Aquí empieza el punto calado y el punto elástico y lo mismo en el otro lado. Entonces hasta allí y del otro lado igual, donde empieza el punto elástico pongo mi marca porque hasta allí voy a coser. Entonces voy a empezar de la siguiente manera. Acercamos, aclaramos muy bien, ahí está. Paso al primer puntito, voy a pasar aquí las dos piezas y voy a asegurar, ahí está, y ahora voy a tomar un puntito de aquí con un puntito de aquí, un puntito de aquí con un puntito de aquí, y así voy a ir cosiendo hasta llegar a la parte de acá y luego lo haré con el otro lado de la misma manera. Bien, como pueden ver, he cosido por ambos lados, la costura es casi invisible aquí también, y ahora sí vamos a voltear por el derecho y nuestro cuellito capucha se va a ver así. Aquí no luce mucho, pero les voy a mostrar en el maniquí de niñito, que está en la talla de 2 años y medio más o menos, o 3 años, cómo es que luce. Y allí está, chicas, miren qué lindo luce, la verdad, bastante abrigador.
tanto para el pechito como para la espalda. Y como les digo, indicado desde la talla de 1 año hasta los 5, 6 o 7 añitos, ¿sí? Lo único que va a variar es que a menor altura del nene, pues va a cubrir más parte de su pecho, ¿sí? Y conforme vaya creciendo, solo la altura será menor, pero el resto de las medidas quedarán muy bien. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer junto a nosotros y que compartas las fotos de cada uno de tus trabajos a través de nuestra cuenta de Instagram o de nuestro grupo de Facebook. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito, gracias por acompañarme, que Dios nos bendiga a todos.